Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Enrique Calderón Medero, curso el quinto semestre de la carrera en Ingeniería en Energías Renovables en el Instituto Tecnológico del Valle de Etla. A continuación, les enseñaré el diseño de un filtro pasivo pasabajas, esto con la finalidad de acreditar la materia de circuitos eléctricos 2. Para el diseño del filtro, primero les daré una breve explicación de lo que es el filtro pasabajas pasivos. Un filtro pasabajas, como su nombre lo dice, evita el paso o filtra una frecuencia indeseada. En este caso, en aplicaciones electrónicas, este filtro descarta o rechaza determinadas frecuencias. Un filtro pasabajas deja pasar solo las frecuencias más bajas. En este filtro, en el cual vemos una señal de voltaje de entrada que se aplica a la red RC, donde sirve de filtrado para que el voltaje de salida aparezca. Cuando se analiza idealmente esta parte de aquí acá, tenemos que la diferencia de potencia va a ser cero. Va a ser cero. Por lo tanto, el voltaje que caiga con respecto a la tierra y la otra terminal, que es esta parte, tendrá el mismo voltaje. El voltaje que caiga en el capacitor será el voltaje de salida. Por lo tanto, toda la tensión depende del filtro capacitor, donde sabemos que existe la reactancia capacitiva de este filtro, que va a ser igual a XC igual a 1 sobre 2pi por Fc. El voltaje en el capacitor, teniendo en cuenta la reactancia, que es el valor de la resistencia del capacitor, por lo cual va a ser Bc igual a XC sobre R más XC, todo esto por el voltaje de entrada. De igual forma tenemos que Bc va a ser igual a 1 sobre 2 pi Fc, el cual es la reactancia, sobre 1 sobre R por 2 pi Fc. Todo esto multiplica el voltaje de entrada. Simplificando lo anterior, tenemos que el voltaje en el capacitor va a ser igual a 1 sobre 2pi por FRC más 1, multiplicando el voltaje de la entrada. Como tenemos que el filtro que va a detener aquí en este capacitor va a ser el voltaje total que saldrá en V sub 0. Cuando la frecuencia del capacitor se queda con poco voltaje y aparecerá en la salida, porque en lo que es en un circuito en filtro pasabaja, donde se grafica la amplitud contra la frecuencia, llega a una frecuencia muy grande llamada frecuencia de corte, donde este punto hace que la señal decrezca. Podemos ver que deja pasar el voltaje a frecuencias bajas, pero a las frecuencias altas las anula. Esta cuando la frecuencia aumenta. Cuando la reactancia crece en esta parte, casi todo el voltaje caerá a través del capacitor y todo el voltaje que se queda dentro de él tendrá que pasar a la salida por medio de este amplificador. Por lo tanto, tendría un amplificador de ganancia unitaria, donde la fórmula sería la siguiente. El amplificador sería igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada.
y tendríamos la fórmula de la ganancia sería igual a esta. Para calcular la frecuencia de corte es una frecuencia de señal de entrada y decrece 0.70 veces, como lo tenemos aquí. La ganancia, la salida y la fórmula para definir este punto es la siguiente. La frecuencia igual a 1 sobre 2pi sobre RC, en la cual debemos de calcular esta resistencia y este capacitor. Pasamos a un caso práctico del filtro pasabaja, en la cual vamos a calcular la frecuencia de corte. Comenzamos con el cálculo de su fórmula, la cual es la frecuencia de corte FC va a ser igual a 1 sobre 2pi por RC, y al sustituirlo tendremos que 1 sobre 2pi por R, que en este caso R va a ser 10 kilo ohms, y lo vamos a sustituir de esta manera: 10 por 10 a la 3. Y el capacitor, que es 0.001 microfarados, lo cual va a ser sustituido por 0.001 por 10 a la menos 6. Haciendo todos estos cálculos en la calculadora, el resultado final de la frecuencia de corte sería 15.9 kilohertz. Y a esta frecuencia de corte va a estar diseñado el filtro pasabajas. Por lo tanto, casi todo el voltaje va a existir si la frecuencia es menor a eso. Por lo tanto, lo que tenemos en el filtro de ganancia, el cual es la amplitud, con respecto a la frecuencia, como es un filtro pasabajas, este punto es en donde la ganancia va a decrementar, va a ser a la frecuencia de 15.9 kHz. Arriba de esta frecuencia no dejará pasar la señal, pero debajo de esta frecuencia va a pasar casi toda la señal. Eso sería todo, espero haya quedado entendido. Gracias.